Quiero saludar a los educadores y educadoras de Nariño, al plenario de presidentes de las subdirectivas de Simana. No puedo estar con ustedes personalmente por dificultades del transporte aéreo, pero quiero vincularme a las actividades como el plenario y asambleas que sé que se están realizando en ese importante departamento. Transmitirles nuestra denuncia al Plan Nacional de Desarrollo que ha presentado el gobierno del presidente Santos a consideración del Congreso de la República. Un Plan Nacional de Desarrollo que tiene como propósitos estratégicos cumplir con las 136 condiciones que le hacen falta a Colombia para poder ingresar al club de los países más neoliberales del planeta. Pero además, para cumplir con un mandato, como es el de construir tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. En otras palabras, mercantilizar todas las relaciones, mercantilizar todos los servicios, mercantilizar los derechos de los ciudadanos colombianos. El Plan Nacional de Desarrollo va a tocar absolutamente todos los temas y aspectos de la vida nacional, desde la minería para golpear al pequeño y mediano minero, a la minería artesanal, darle muchas más garantías a las grandes transnacionales y establecer una desaparición paulatina de la pequeña minería. También este Plan Nacional de Desarrollo golpea el transporte en la medida en que se monopoliza, golpeando fuertemente a los pequeños transportadores, creando nuevos tributos para este sector tan importante. Va a tratar el Plan Nacional de Desarrollo lo relacionado con la salud de los colombianos, por supuesto de la educación. Resumamos diciendo que el Plan Nacional de Desarrollo le entrega más de 50 facultades al gobierno nacional, modifica más de 100 leyes, es decir, se van a producir alrededor de 200 transformaciones institucionales. El país va a ser puesto patas arriba para cumplir con las órdenes de la OCDE, la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico. Pudiéramos decir entonces que el Congreso de la República podría perfectamente dejar de funcionar por 6 meses, mientras que el presidente de la República en ese periodo hace un revolcón institucional que no propiamente es para colocar en la senda del progreso a Colombia, sino para seguir deprimiendo las instituciones en el país. Pero el Plan Nacional de Desarrollo también lo que busca es adecuar la aplicación de los tratados de libre comercio. Hay una gran transformación tanto institucional como jurídica del país. En el Plan Nacional de Desarrollo, la educación, que está en una situación de crisis, no recibe ningún tipo de beneficio por parte de esta medida. Todo lo contrario, los grandes problemas de la educación quedan sin resolver. La educación, como todos sabemos, ha sido considerada ya no un derecho fundamental de los colombianos, sino una mercancía y oportunidad de negocio. Este es un proceso paulatino que ya lleva cerca de 20 años, la privatización de la educación pública. Se inició colocándole precio a la cabeza de cada niño, haciendo la asignación per cápita según las tipologías. Eso sirvió para que se comenzara a hacer la contratación de particulares para la prestación del derecho a la educación pública. De esa manera se fueron creando una serie de normas como la Ley 1294 del año 2009, el decreto 2355, se fueron adecuando la institucionalidad y las normas para que la educación fuera entregada a concesionarios y a contratistas. En el país
se estableció entonces un criterio en el cual cambió el rol del Estado. El Estado dejó de ser el garante del derecho fundamental a la educación y se convirtió en el contratante del servicio de la educación pública. Y se convirtió garante, sí, del lucro, de la utilidad para quienes intermedian este derecho fundamental de los colombianos. De tal suerte que con estas medidas se fue avanzando en el proceso de privatización de la educación. La asignación per cápita que se le hace a los niños tiene un efecto corruptor, porque entonces los contratistas y concesionarios han estado empeñados en hacer falsos registros, es decir, lo que llama el gobierno los niños fantasmas. Eso con el propósito de mejorar las utilidades de los intermediarios, de los concesionarios o de los contratistas. Mientras que se estableció el concepto de competitividad, es decir, que las familias, que los padres, que los estudiantes puedan escoger colegios supuestamente consiguiendo o buscando el colegio de mejor calidad, se ha venido instaurando entonces el concepto de la educación como una mercancía. Se ha establecido para ello una clasificación odiosa entre las instituciones educativas. El gobierno ha golpeado la educación pública, la escuela pública, el colegio público y ha beneficiado a las instituciones privatizadoras, colegios en concesión, contratistas particulares. Hay grandes ventajas, hay ganchos de mercado. Por ejemplo, el gobierno le concede a los contratistas o a los concesionarios ventajas como, por ejemplo, kit de útiles que se los otorga el concesionario al padre de familia de manera gratuita, entre comillas, o el ofrecimiento del transporte escolar o mejores condiciones de alimentación. Pone entonces a competir a una escuela descuidada, abandonada, frente a una institución con mejores garantías otorgadas con recursos del Estado. Por supuesto que hay entonces un desplazamiento de la población estudiantil de la escuela pública abandonada hacia las instituciones de carácter particular, muchas de ellas construidas con el dinero de los colombianos, pero administradas por particulares. De tal suerte que mientras se asfixia presupuestalmente la educación pública, se le da grandes garantías a los privatizadores de la educación en el país. Se hizo un recorte de cerca de 50 billones de pesos para la educación pública a través de 2 reformas constitucionales. Hoy, 15 años después de haberse aprobado el Acto Legislativo 01 del 2001 y posteriormente complementado con el Acto Legislativo 4 del 2007, la educación en Colombia atraviesa por una profunda crisis fiscal, una ausencia de recursos suficientes. Mientras que se construyen grandes megacolegios para entregárselos a particulares, las escuelas en Colombia, incluso las universidades, se vienen derrumbando en sus estructuras físicas. Hay una política que es muy grave para la educación y es el hacinamiento de niños. Esta es una política que deteriora profundamente la calidad de la educación. Colocar 50, 45, 40 niños en un aula de clase implica un desmejoramiento en las condiciones de calidad de la educación, de la salud de los jóvenes, de los niños y de los maestros colombianos. En estos días, el pasado 25 de marzo, se habló del día del Día de la Excelencia. Realmente fue una jornada que fue intrascendental,
fue un fiasco para la educación. Nos hizo recordar las actividades que realizaron ese día a ese conductismo de la década del 70, al instrumentalismo que se practicó dentro de la educación colombiana. Esa forma de organizar la reunión, la famosa fábula o cuento de los sabios y el elefante, golpean, hieren la inteligencia de los maestros. Se nos ha anunciado un nuevo índice sintético con el cual se pretende medir la calidad de la educación en Colombia. Otra vez volvemos a caer en el mismo llano de siempre de pretender resolver temas de la calidad de la educación con instrumentos de medición. Ese índice sintético es un termómetro mal elaborado y que supuestamente quiere medir la calidad de la educación en Colombia. Pero es que el problema no es de colocarle el termómetro al cuerpo enfermo, como es el de la educación, medirlo 1000 veces para ver si por arte de magia o por un milagro se mejora la calidad de la educación en Colombia. No, se requiere erradicar las causas que le han traído la crisis a la educación en este país. Es que las causas son fáciles de enumerar y por supuesto de resolver si hay la voluntad política. Lo primero que hay que erradicar de la educación es ese concepto de privatización, de esa privatización endógena en donde la educación la consideran una mercancía, la escuela la consideran la fábrica, al padre de familia, el cliente, al niño el producto, al maestro lo consideran el obrero. Ese es un concepto que hay que erradicar de la educación. La educación no solamente es para formar una mano de obra barata y semicalificada. La educación tiene que concebirse como un proceso integral de formación de los seres humanos, formación tanto en lo humanístico, en el trabajo, formación en el disfrute de la ética, de la estética. En segundo lugar, se necesita que se le den los recursos suficientes a la educación en Colombia, que haya una adecuada financiación para que se pueda cumplir con un principio que es básico para hacer real el derecho a la educación, que es la gratuidad de la educación. Pero no considerada la gratuidad como lo ha hecho el presidente Juan Manuel Santos en la exención de pago de matrículas y pago de pensiones. No, una gratuidad donde se incluya la nutrición, la salud, los útiles escolares, donde se incluya el transporte escolar, donde se incluyan los uniformes o el vestuario. Es decir, darle a los niños unas condiciones económicas que les permitan salir de esa segmentación que se produce por las condiciones socioeconómicas en que viven millones de familias colombianas. En otras palabras, una educación en donde no se discrimine al niño en razón a su condición económica o social. Para eso, el Estado tiene que prodigarle condiciones mínimas que se denomina la canasta educativa. En tercer lugar, se necesita revisar los contenidos de la educación en Colombia. Estos contenidos que hoy están impartiéndose en los colegios, que los denominan estándares y competencias, son unos contenidos sesgados, unos contenidos que se elaboraron con la participación y la decisión de los empresarios de Colombia. El otro tema que hay que erradicar de la educación, porque eso produce muchísimas distorsiones, es que los empresarios, el mundo económico, el mundo fabril, es quien está tomando las decisiones, es quien ha asumido el destino de la educación en Colombia. Ese es otro asunto que hay que resolver. Pero también tenemos que resolver el tema de la infraestructura. Las instituciones educativas oficiales en Colombia están atravesando por un profundo deterioro. Se ha disminuido también la planta de personal docente y personal administrativo. Por eso hay tantos niños por curso. Por eso los niños tienen que hacer las funciones o el trabajo
de los servidores generales, de lo que se llama el personal administrativo. Por eso los niños tienen que hacer el aseo en los baños, por eso los niños tienen que trapear el piso, tienen que hacer trabajo de limpieza, cuando ese no es el papel ni de los estudiantes ni de los maestros. Resolver la crisis de la educación significa que los programas educativos de Cero a Siempre, Todos a Aprender, la alimentación escolar, los currículos flexibles, cerca de 30 programas educativos, como por ejemplo la jornada única, deben ser programas que desarrollen funcionarios del Estado. Pero lo que ha ocurrido en el Ministerio de Educación Nacional es que todos los programas se convirtieron en oportunidad de licitación, de adjudicación, y entonces hoy se sientan miles de comensales a repartirse en el presupuesto del Ministerio de Educación Nacional. Eso por supuesto que encarece estos programas y disminuye la calidad de dichos programas hacia los estudiantes. Para dar un ejemplo, el programa de la alimentación escolar. Quitarle 1 onza de pan a un niño, pues significa utilidad para el intermediario. Entonces le hemos dicho al gobierno que es equivocado estimular tanto mercado como sea posible y Estado como sea necesario, porque el mercado jamás podrá sustituir al Estado. El mercado está hecho para darle utilidades y lucro a los inversionistas, pero no para atender un derecho tan importante como es la salud. La naturaleza del mercado es incompatible con la naturaleza de los derechos como la educación o como la salud. Para que exista calidad de la educación, también es indispensable de una cobertura universal de la educación, desde el preescolar, de 3 grados hasta la universidad. No podemos aceptar que programas como de Cero a Siempre, que más bien debería de llamarse de Cero por Siempre, porque este es un programa que no resuelve la cobertura de la educación preescolar de 3 grados, prejardín, jardín y transición. No. Aquí lo que se pretende de contrabando es meternos un programa que viene desde hace 30 años, más de 30 años, del bienestar familiar, desde las madres comunitarias, a quien respetamos mucho, esas madres comunitarias por quien hemos luchado desde la Central Unitaria de Trabajadores para que no las explotan de la forma tan inmisericordia como lo han venido haciendo, para que les den un salario justo y digno, para que tengan prestaciones sociales. Esas trabajadoras que se encargan de la atención de los niños de la primera infancia, de los sectores más vulnerables, de los sectores más pobres de Colombia. Ellas hacen un trabajo y hay que reconocérselo. Pero es diferente esa atención que tienen las madres comunitarias, los hogares comunitarios, los centros de atención de la primera infancia. Diferente es esa atención asistencialista a la educación preescolar, porque la educación preescolar tiene que estar a cargo de verdaderos profesionales formados para la educación de los niños de 3, 4 y 5 años. Entonces necesitamos que el Estado no haga más demagogia, que el gobierno no siga haciendo más demagogia con el programa de Cero a Siempre, que entre otras cosas se convirtió en un apetitoso plato para los intermediarios. Son centenares de contratistas que deambulan por las secretarías de educación de los departamentos y distritos reclamando la asignación de contratos para prestar este
programa o desarrollar este programa de 0 a siempre, o lo que se llama la primera infancia, atención integral. Necesitamos que la educación primaria vaya a todos los sectores del país. Hay un gran déficit de educación primaria para el sector rural, de igual a la educación secundaria, pero donde más dificultades hay es en la educación media. El gobierno ha dicho que hasta el año 2030 va a universalizar, en otras palabras, a volver obligatorio la educación de los grados 10 y 11, la educación media. Y si miramos la educación superior, pues nos encontramos que hay más de 2 millones de estudiantes que no están en las universidades, ni en las instituciones tecnológicas ni técnicas. Entonces, una educación de calidad, el derecho a la educación, se hace realidad en la medida en que el Estado tenga una oferta educativa pública desde el preescolar hasta la universidad para todos los colombianos. Esa forma de la pirámide educativa, de una base ancha, pero un vértice estrecho, tiene que desaparecer para que una base ancha tenga un final ancho. Es decir, que todos los colombianos tengan la oportunidad de educarse desde pequeñitos hasta ser jóvenes, hasta ser profesionales, hasta ser tecnólogos, hasta ser técnicos. Esa sí es una Colombia bien educada. Lo otro es demagogia, palabrería, lo otro son promesas, lo otro sencillamente es esconder con la retórica, con el mensaje que produce consenso, es enmascarar con ese lenguaje romántico, con ese lenguaje bien intencionado, medidas de carácter neoliberal, medidas de carácter mezquino, en donde la educación finalmente la han considerado una mercancía, una oportunidad de negocio y no el derecho fundamental. Especial mención hay que hacer sobre el tema de la investigación, de la ciencia y de la tecnología. Colombia produce 400 patentes al año. China produce 700.000 patentes al año. Los países desarrollados están invirtiendo entre un 2, 3 y 4% del Producto Interno Bruto para la investigación. Colombia apenas destina el 0.1%. Ese es un tema que merece la pena revisarlo, pero Colciencias no puede seguir siendo la oficina que tramita proyectos de investigación que le sirvan única y exclusivamente a las grandes transnacionales. El gobierno tiene que aportar los recursos suficientes y hacer las transformaciones institucionales para que se pueda desarrollar investigación en las ciencias básicas que son de las cuales se nutren los currículos educativos, tanto de la educación primaria, secundaria, pero en particular y muy especialmente la educación superior. Por lo tanto, ese es un tema que tampoco lo toca el Plan Nacional de Desarrollo. Y para finalizar, los astros se están alineando. El Plan Nacional de Desarrollo está para el debate en el Congreso de la República. FECODE presentó un pliego nacional de peticiones que se viene negociando con el gobierno nacional. Necesitamos unir esfuerzos desde el Congreso de la República debatiendo esta política educativa privatizadora, mercantilizadora de la educación. Desde el Congreso de la República luchando por reivindicar, dignificar y profesionalizar la labor de los educadores y de las educadoras colombianas. Luchando por mejorar las condiciones de vida, de estudio de nuestros alumnos.
FECODE y el magisterio colombiano también está en la misma perspectiva. Necesitamos aunar esfuerzos. Necesitamos entonces que tanto la federación como los sectores democráticos, políticos, el polo democrático y otros partidos, podamos hacer realidad las aspiraciones de una educación gratuita, de calidad desde el preescolar hasta la universidad. Hacer realidad la dignificación salarial de los educadores colombianos. Hacer realidad la dignificación de las condiciones de trabajo, de las condiciones laborales. Hacer realidad el reconocimiento y el disfrute de los derechos sindicales de los maestros, de los derechos políticos, de los derechos profesionales. De tal suerte que estamos empeñados en este trabajo. No podemos dejar que la educación la sigan manejando los empresarios nacionales y transnacionales unidos con el gobierno nacional. La educación debe ser decidida por los colombianos, por el mundo cultural, por el mundo universitario, por el mundo académico, por los maestros, por los estudiantes, por los padres de familia, también por los empresarios, también por los sectores políticos. Pero necesitamos que en Colombia se establezca una comisión nacional, como le hemos propuesto a la ministra de Educación, una comisión nacional muy representativa, en donde todos tengan la posibilidad de decidir. Ya estamos cansados de aquella invitación que nos ha hecho el gobierno desde tiempo atrás, en donde vengan, participen, hablen lo que quieran, pero el gobierno decide lo que a bien tenga, de tal suerte que necesitamos cambiar. Y esto lo vamos a cambiar con la movilización de los maestros, con la Federación Colombiana de Educadores, con el CEID, con el mundo académico, creando las alianzas entre padres de familia, entre estudiantes, entre la cultura, entre la academia, entre los maestros, entre los trabajadores, entre los sectores políticos democráticos. Compañeras y compañeros, les deseo a ustedes mucha suerte y los invito, los llamo a que si hay que hacer un paro nacional indefinido, estemos prestos a atender este llamado, pero a la educación pública y a los maestros los vamos a defender de las garras del neoliberalismo.